Acá estamos, listas para conversar con Esther. Listas para conversar. Si quieren, hacemos una pequeña introducción, comentemos qué es lo que pasó en Ecuador en estos días. Así es. Bueno, arranco, ¿quieren comenzar un poquito? Como quieras. Dale. Ya sabemos, y desde el año pasado y venimos siguiendo bastante de cerca la crisis de violencia que viene en escalada, ¿no? En Ecuador. Y en esta oportunidad, a partir del 9 de enero, se fueron desencadenando algunos acontecimientos que, extremaron la violencia que se veía en las cárceles de Ecuador, que se veía en los atentados, en la calle, en los asesinatos, en la persecución política. Específicamente, el 9 de enero tomaron un canal de televisión, que después podemos también conversar con Esther, porque muchos están hasta poniendo en duda, ¿no? Esa secuencia, tenemos también después podemos verlo, al video. Grupos armados, grupos narcotraficantes ingresaron a un canal de televisión y lo tomaron en vivo. Además, hubo una larga serie de atentados y eso hizo que Daniel Noboa declarara el estado de excepción, declarara un conflicto armado interno, abriendo la guerra contra grupos terroristas, grupos narcotraficantes o grupos del crimen organizado también, ¿no? Como le llaman. Las nuevas formas de la doctrina de seguridad nacional. Así es. Si quieren, chicas, comentar algo más. Sí, podríamos agregar a esto que la toma de este canal de TC Televisión, que es un canal de Guayaquil, que después vamos a ver seguramente con Esther, que es una de las provincias más afectadas, una de las provincias de Ecuador más afectadas por este tema de la violencia y la pelea entre bandas criminales. Este hecho se dio luego de que se fugara de la cárcel Adolfo Macías, alias El Fito, líder de una agrupación delictiva que se llama Los Choneros, que son aliados en Ecuador del cártel de Sinaloa de México. Este hombre cumplía una pena de 34 años de cárcel en la cárcel regional de Guayaquil, se fugó y parece que eso también desencadenó un conflicto entre bandas que se volcó a las calles, que salió de las cárceles y se volcó a las calles de Ecuador. Entonces, durante esos días hubo una serie de atentados caóticos contra edificios y todo esto fue un poco lo que desencadenó ese mensaje quizás desesperado de Daniel Noboa, quien a través de 2 decretos estableció el estado de sitio y también la existencia de un conflicto armado interno en Ecuador. Y ahí hay algo que, si me permitís, sí, ¿no? Pero me parece central, porque después de esta declaración, inmediatamente, 2 días después de que comenzara nuevamente esta crisis, que además se repite, la cuestión carcelaria, las redes de narcotráfico, lo que implica en términos sociales en Ecuador, es algo que en el 2021 estalló con mucha fuerza. Y que entonces episódicamente se repite, pero la novedad es que Daniel Noboa, el nuevo presidente, a tan solo 2 meses de haber asumido, aprovecha y dice, de manera express voy a presentar este proyecto de ley, que es la Ley Orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, y declara en torno a la guerra contra el narcotráfico cuesta. Entonces, ¿quién la va a pagar? Los consumidores. Con la tuya, contribuyente. Porque prevé que si se aprueba, el plazo debería ser de 30 días para discutirla en la Asamblea, pero si se aprueba, implica el aumento del IVA al consumo. No a todos los bienes de consumo, pero sí a muchos que están en la canasta básica, y que hacen a la vida y a la cotidianeidad del ecuatoriano y de la ecuatoriana. Entonces no es menor, esto también ha despertado reacciones en todo el arco político. Le vamos a preguntar a nuestra entrevistada, pero otro dato que nos parece muy importante, y tiene que ver con el asesinato ayer del fiscal César Suárez, que era uno de los responsables en la investigación del atentado contra el canal de Guayaquil. Y un datito más también, dígale. Y es que el presidente Daniel Noboa aprovechó también este contexto para aceptar
de muy buena fe y gustoso, según dijo él, la ayuda que le proponía Estados Unidos y aprovechó para pedir asistencia en inteligencia y sobre todo en, ¿cómo se dice? Armas, instrumentos para la lucha contra el crimen organizado. Bueno, otra de las preguntas que le vamos a hacer a Esther. No sé si está por ahí el video, que por ahí lo podemos ir viendo, o si ya llegó Esther. Pues Ya está esperándonos. Ah, bueno, Ah, entonces entonces Bueno, vamos a súper ir. interesante Ya está entonces para esperándonos. conversar. Ya está hecha la introducción del conflicto para que quienes están del otro lado puedan ir siguiendo. Recuerden que en el chat también pueden hacerle preguntas a Esther, cualquier inquietud que tengan para comprender en profundidad el conflicto y aprovechar al máximo la presencia de nuestra entrevistada en el día de hoy, que nos va a dar su análisis respecto de esta situación tan preocupante, ¿no? Así es. Esther Cuesta es primera vocal del Consejo de Administración Legislativa, asambleísta por Europa, Asia y Oceanía por la Revolución Ciudadana. A ver si nos escucha, Bienvenida, nos ve. Esther. Bienvenida. Hola, Esther. Sí, ahí. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola, Esther. Hola, Esther, bienvenida. Bárbara, bien. te Qué Qué escuchamos y te linda vemos se ve esta perfecto. pantalla llena de mujeres. Sí, qué lindo escucharlas también sobre sobre su preocupación de Ecuador, lo que está sucediendo. Si bien es cierto que el Ecuador en los últimos 6 años ha vivido una situación de creciendo de inseguridad, de crimen organizado, de aumento de la delincuencia, la tasa de homicidios. Si bien es cierto, en el 2016, 2017 éramos el segundo país más seguro de América Latina, solamente después de Chile, con un Producto Interno Bruto mucho mayor que el Ecuador. Hoy somos uno de los países más peligrosos del mundo, donde los niños están inseguros. Hoy los niños no pueden ir a las escuelas. Estamos en la virtualidad desde el día miércoles de la semana pasada. Toda esta semana los niños han estado en casa. No todos los niños tienen computador en sus casas, no todos los niños tienen internet en sus casas, lo cual ha creado muchísima dificultad en la pandemia. Y a diferencia de la pandemia, cuando muchos trabajaron telemáticamente, en este estado de excepción y en este declarado conflicto armado interno, según el presidente Noboa, los padres han tenido que ir a trabajar. Entonces, hoy somos uno de los países más inseguros del mundo, con una tasa de homicidio. Hoy tenemos 44 por cada 100.000 habitantes, después de haber tenido una tasa de homicidios de 5.8. Cuando el promedio de la tasa de homicidio en América Latina es 19, nosotros superamos este promedio de violencia en América Latina. A mí lo que me preocupa, entre las cosas que han pasado en estos últimos días y semanas, es que parecería que el gobierno de Noboa, que bueno, un lapsus, Sí. no, No dista mucho. ojalá que no, parecería que el gobierno de Noboa, ojalá me equivoque, pero parecería que está creando digamos, una situación de shock para imponer políticas neoliberales donde los más afectados negativamente van a ser las grandes mayorías, la poca clase media que existe en Ecuador, y la gran mayoría, que es la clase que se encuentra en la pobreza y la pobreza extrema. La mitad de la población vive en pobreza y pobreza extrema en el Ecuador. De los 18 millones de habitantes, más de 6 millones viven en pobreza, sobreviviendo con $2.80 al día, y más de 3 millones de ecuatorianos sobreviven con $1.80 al día. Díganme ustedes, ¿qué madre de familia, madre soltera con 3 hijos, puede alimentar a sus hijos en una economía dolarizada, dándole de comer 3 veces al día? Es imposible. Terribles los datos que nos compartís, Esther. Por ahí queríamos preguntarte un poquito, ¿qué diagnóstico, a qué se le pueden atribuir las causas de esta crisis de violencia, crisis narco, bueno, económica, ¿no? Incluso vos estás un poco entrando en ese tema, me parece, ¿no? Sí, bueno, el narcotráfico siempre ha estado en el Ecuador. Mientras hayan consumidores, mientras el narcotráfico incluya grandes cantidades de dinero, venta de armas, el narcotráfico siempre ha existido en nuestra región. El Ecuador ha sido una zona de tránsito, sobre todo de la droga.
El problema y creo que parte de las causas tiene que ver con el desmantelamiento del sistema de seguridad que ha tenido el Ecuador. Durante el gobierno del presidente Rafael Correa, nosotros fortalecimos un sistema de seguridad, implementamos un sistema de inteligencia en los centros penitenciarios, teníamos un ministerio coordinador de seguridad que coordinaba con el Ministerio de Interior, con el Ministerio de Defensa, con los diferentes ministerios que tengan competencia en el orden público y la seguridad ciudadana. Teníamos uno de los mejores sistemas ECU 911, de emergencias y de seguridad, y todo esto lo han desmantelado por una ignorancia, por un odio, pero el daño que han causado no es necesariamente a un líder político como Rafael Correa. Él vive en Bélgica. Lo que han hecho daño es a la sociedad ecuatoriana. El problema que tenemos ahora es que el crimen organizado transnacional ahora se ha infiltrado dentro del Estado, que está en las fuerzas de la policía. También hemos tenido narcogenerales, en el sistema de justicia, en los fiscales, en varias instituciones del Estado, en los mismos centros penitenciarios, que ya no son custodiados por el gobierno, sino son bajo el control de las diferentes bandas de crimen organizado. Entonces, todo este desmantelamiento ha provocado la situación que vivimos hoy de inseguridad, de delincuencia, donde el año pasado tuvimos más de cerca de 8.000 muertes violentas solamente en un año aquí en el Ecuador. Entonces, todo esto ha creado la falta de presupuesto, la falta de política pública, la falta también de gente competente que conozca de seguridad, que esté al mando de ministerios que tengan que ver con la seguridad, con la inteligencia, con el orden público. Todo eso no tenemos el día de hoy. Quería consultarte, María Esther, en relación a esta ayuda económica que va a dar Estados Unidos, ¿no? Y a esto que decías de que desde que Correa dejó de ser presidente en adelante, las políticas de seguridad se transformaron enormemente y esta dinámica de conflictividad social empezó a empeorar, ¿no? Estos niveles de seguridad, de ser el país más seguro del mundo a estar en esta situación, ¿no? En el camino pasaron muchas cosas, decías vos. Quería establecer un vínculo con esta injerencia, estas estrategias foráneas, quizá como formas de colonización moderna, si se quiere, que se dan en toda Latinoamérica y el Caribe. Esta ayuda económica que viene a proponer tan solidariamente Estados Unidos en estas situaciones, ¿no? ¿Cómo la interpretás en el contexto de esta situación, de esta estrategia que viene a traer conflictividad, inestabilidad y crisis económica al país? Bueno, primero yo creo que hay una gran hipocresía internacional sobre el tema de la droga. El tema de la droga no es un tema de América Latina, no es un tema de los países andinos, no es un tema de los países productores o que cultivan los diferentes productos de droga. Hay también las drogas químicas, etcétera, pero yo creo que hay una hipocresía a nivel internacional, porque la droga, si bien es cierto, sale de diferentes países de América Latina, de Afganistán, etcétera, llegan a puertos de Europa y de Estados Unidos. ¿Cómo es posible con toda la tecnología que tenemos? Hemos ido hasta la luna, ¿no? Con toda la tecnología que tenemos, todavía no hemos podido desarrollar a nivel transnacional. Hay el convenio de la lucha contra el crimen organizado, firmado en Roma, si no me equivoco, no, en Palermo, perdón. ¿Cómo es posible que todavía tengamos estos problemas de lo que entra y sale de los puertos, ¿no? Aquí hay complicidades de las aduanas, de ministerios, de diferentes organizaciones y grupos de vigilancia en los diferentes países donde hay mucho dinero. Y ese dinero de la droga, ¿dónde va? ¿A qué bancos va? ¿Por qué existen los paraísos fiscales que nosotros les llamamos guaridas fiscales? Entonces, hay una hipocresía grande porque aquí se hace mucho dinero en la droga. Y los que pagan los platos rotos, los que pagan el precio más duro, somos precisamente los países más empobrecidos, los productores, no solamente de la droga, sino también que continuamos siendo los exportadores de materia prima, como lo hemos venido haciendo desde que éramos colonia de España. Entonces, hay muchas cosas que no han cambiado en cuanto a las relaciones de poder
¿no? Que si bien es cierto antes eran coloniales, hoy son neocoloniales. Entonces el tema de Estados Unidos, si bien es cierto que Ecuador ha firmado recientemente acuerdos con Estados Unidos, yo le echo la culpa no a Estados Unidos. Estados Unidos tiene toda la libertad de buscar sus intereses, sus beneficios económicos. Aquí se trata de los gobernantes de nuestros países, en el caso de Ecuador, Moreno, Lasso, ahora Noboa, que tienen que buscar los beneficios de su país. Las personas que negocian por parte de Ecuador tienen que buscar la defensa de la soberanía de nuestro país. Tienen que buscar la defensa de los derechos de los ecuatorianos, de la naturaleza del Ecuador. Y eso es algo que se ha perdido en los últimos 6 años y medio, lamentablemente, en los últimos gobiernos que hemos tenido. Esther, no quisiéramos irnos porque realmente es muy importante lo que planteas, ¿no? En términos de la hipocresía y el ocultamiento de las verdaderas causas, de los verdaderos responsables, de quiénes son los principales benefactores de conflictos que después estallan en la cara de los pueblos. Digo, cuando uno habla del grado de violencia, de la crisis carcelaria que se vive en Ecuador, también está hablando de la vida de los internos que probablemente provienen de las clases y de los sectores más vulnerados de la sociedad, y que si hubieran tenido una opción de optar por otra vida, si se quiere, bueno, probablemente también lo hubieran hecho, ¿no? Entonces esa hipocresía juega profundamente en la vida cotidiana. Pero hablando de la vida cotidiana, y para llevarte un poco a un tema más general, quisiera preguntarte por esto, ¿no? Digo, por fuera de lo que es el conflicto, ¿cómo ha respondido la ciudadanía? ¿Cómo está respondiendo? ¿Qué se está hablando, digamos, en el barrio, en los lugares de reunión, en las organizaciones libres del pueblo ecuatoriano? Digo, porque, bueno, el conflicto se acrecienta, Noboa responde como responde, o este nuevo gobierno con sus alianzas. ¿Qué dice el pueblo? Bueno, yo creo que el pueblo en este momento, lo que escuchamos en los barrios, en la gente, es el miedo. El miedo a la delincuencia, a la inseguridad, a salir de tu casa, a paralizar tu vida cotidiana por una violencia sin precedentes en el Ecuador, por un lado. Por otro lado, el temor que la gente también tiene, sobre todo las organizaciones de derechos humanos, defensores y activistas de derechos humanos, es que no se convierta esto en un escudo para detener a los más pobres, a los más marginados de la sociedad, a los jóvenes. Más de 200.000 jóvenes salieron del sistema educativo del Ecuador durante la pandemia y nunca más regresaron. Tremendo. ¿Dónde están esos jóvenes de 14, 16, 17 años que nunca regresaron a los colegios? ¿Qué están haciendo? Evidentemente estos jóvenes que no estudiaban, que no trabajaban, sin oportunidades, sin poder acceder a la escuela, a los colegios, peor cupos universitarios, peor oportunidades de empleo, evidentemente muchos de ellos fueron cooptados por las mafias, por las bandas delincuenciales, ante la falta de oportunidades, ante familias disfuncionales, ante jóvenes que han sido víctimas de violencia sexual en este país y han encontrado en estos grupos un apoyo de sobrevivencia. Entonces, yo creo que no vamos a poder erradicar la delincuencia, la inseguridad, el crimen organizado. No vamos a poder terminar con el conflicto armado interno, como lo llama el presidente de la República, si no atendemos y si no invertimos en los temas sociales que agobian a este país. Como repito, la mitad de la población vive en pobreza y pobreza extrema. 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo o no tienen un empleo adecuado. Miles de jóvenes no tienen acceso a la universidad. Hoy los ecuatorianos estamos volviendo a migrar no solamente por un tema económico, sino también por un tema de seguridad, y muchos prefieren cruzar la selva del Darién, arriesgar su propia vida en condiciones infrahumanas, siendo víctimas de traficantes de seres humanos, con tal de salir del país. Y esas son las necesidades que tiene que atender este gobierno si en realidad quiere salir de esta crisis de inseguridad. Evidentemente, Esther, en lo que nos estás contando hay algo que pesa mucho respecto del proyecto político que va definiendo
un proyecto de país también y que va pudiendo ofrecer ciertas alternativas. Me parece importante lo que vos estás contando, porque lo cierto es que en Ecuador hubo una experiencia política que intentó, por lo menos también, además de estas cuestiones de seguridad que vos hablabas, de construir un andamiaje jurídico y un abordaje más integral y social del problema, tal como nos narrabas recién. Por el otro lado, en otra punta de la región, tenemos el modelo de Bukele avanzando, airoso y con mucha llegada a nivel popular respecto de una manera de atacar el problema que está vinculado a una sola dimensión, digamos, que es el enfoque más punitivista y de castigo al respecto. Bueno, un poco qué cuestiones está planteándose hoy la Revolución Ciudadana como proyecto político para ofrecer nuevas alternativas al abordaje de este tema. Si bien es cierto, nosotros hemos dado el apoyo al gobierno en el tema de seguridad, en materia de seguridad, lo que sí no vamos a aceptar es empobrecer más a la ciudadanía. Hoy el impuesto al valor agregado, el IVA, es el 12%. Y recientemente el presidente Noboa remitió un proyecto de ley económica urgente. Primero dijo que era para enfrentar el conflicto armado interno, el estado de excepción, etcétera. Y por eso necesitaba aumentar el IVA. Pero no nos dice la temporalidad, es decir, lo vamos a aumentar por 60 días, por 90 días, por un año. Lo deja indefinido, pero también en ese proyecto de ley nos dice que quiere pagar las deudas que tiene con los municipios, con las prefecturas, que tiene que cubrir el déficit fiscal que tiene el gobierno. ¿O para qué es mismo el IVA? El IVA va a afectar evidentemente a toda la población. Nuestra propuesta es, ok, aumentemos los impuestos, pero a las clases más habientes que tiene el país. ¿Por qué no aumentamos, por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas? Miles de dólares sacan las grandes empresas, las élites del país, miles de dólares sacan a guaridas fiscales, a sus bancos en Estados Unidos, a sus bancos en Europa, porque no quieren mantener su dinero en el Ecuador. Aumentemos el impuesto a la salida de divisas, aumentemos el impuesto a las herencias, a las grandes herencias. Podemos crear un impuesto a los grandes patrimonios. Aquí hay gente que tiene casas de $1 millón. Pongamos un impuesto a esas casas de $1 millón, pero no podemos poner impuestos de manera directa a toda la población, porque eso evidentemente va a afectar el acceso a alimentos, el acceso a servicios básicos que tiene la ciudadanía cuando la mitad de la población vive en pobreza y pobreza extrema. Así que nosotros no vamos a aceptar un aumento del IVA en este país. Bueno, claramente, María Esther, la batalla política va por ese lado. Sin embargo, vamos a estar, por supuesto, siguiendo todo lo que viene en el plano de este otro enfoque de la violencia, ¿no? Como planteaba Jimena, por un lado, la construcción de soluciones democráticas, el debate parlamentario, la ocupación de la calle como los lugares desde los cuales se legitiman las prácticas políticas, y por otro lado, este otro tipo... En un estado de excepción, no lo podemos hacer. Exactamente. Esta situación en la que están condicionando por completo las posibilidades del ejercicio de la democracia. Entonces, en ese sentido, bueno, los márgenes de posibilidad se acotan enormemente, y por eso es que decíamos precisamente el estado de preocupación que genera, ¿no? Siempre que en un país, aparte de esta idea del enemigo interno, también toca un poco la memoria más profunda latinoamericana de construir el enemigo, la guerra, el estado de excepción, ¿no? Y el margen de maniobra para prácticas políticas que están totalmente alejadas de la democracia. Así que vamos a seguir el tema con mucha atención. Te agradecemos enormemente tu aclaración, tus palabras, de verdad, esa voz protagónica allá tratando de asumir en la medida de lo que se pueda y de garantizar, tener algunas garantías democráticas para la práctica política, ¿no? Que es lo que al fin y al cabo la democracia debería garantizar, hay que pedirlo.
Y bueno, hablando del sistema democrático y la importancia de poder tener estas prácticas democráticas, precisamente presenté hace unos días un proyecto de ley que reforma la ley orgánica de la función legislativa para que un presidente de la República, en medio de un juicio político, no pueda disolver la Asamblea Nacional como lo hizo Lasso. Es decir, Lasso tenía que salir del gobierno, pero no porque disolvió la Asamblea, sino porque tenía que ser enjuiciado políticamente, censurado y destituido de su cargo como presidente de la República por todo el daño que le ha hecho al país. Entonces, vamos a reformar esto para efectivamente tener un peso y contrapeso de los poderes en un sistema democrático. Hemos vivido en el Ecuador 6 meses sin un parlamento. ¿Qué democracia puede existir sin un parlamento donde el presidente de la República se convierte en casi un emperador por 6 meses y el trabajo legislativo de fiscalización y de creación de normativa se paraliza completamente? Así que estamos también vigilantes en que nunca más el Ecuador tenga un presidente corrupto que disuelva la Asamblea, que lo está enjuiciando políticamente. Bueno, por ahí vamos. Muchísimas gracias, Esther, por tus palabras, por tu análisis. Muchas gracias. Te saludamos desde Nodal. Gracias, que estén bien, un abrazo. Un gran abrazo. cariño. Y bueno, pensando, ¿no? ¿Cuántas cosas para hacer un gobierno express? Imagínate. Porque recordemos que Noboa fue elegido para completar un periodo muy corto de 18 Año y medio. meses, ¿no? Sí. 18 Agitados meses, los 18 meses. de gestión que, bueno, arrancaron muy candentes y que evidentemente nos permiten analizar e ir tejiendo hilos en el marco de que pareciera que hay una estrategia continental en relación a cómo se desempeñan estos grupos vinculados al narcotráfico, que son nombrados como grupos terroristas, que tienen que ver en general con lo que son las doctrinas de las nuevas amenazas que Estados Unidos impulsó luego de la caída de las Torres Gemelas con Bush. Recordemos que cuando aparece ese enemigo terrorista, se crea una nueva doctrina de seguridad norteamericana, que es la doctrina de seguridad nacional, que plantea el enemigo del terrorismo, construye un nuevo enemigo y sobre la base de eso estructura su política exterior, ¿no? Y por supuesto, la relación con Latinoamérica y el Caribe tiene que ver siempre con una vinculación siempre indirecta, pero finalmente con mucho impacto en lo que son las políticas de seguridad de los países de Latinoamérica. Entonces empiezan a aparecer estos fenómenos, empiezan a aparecer estas conflictividades que llaman la atención porque sabemos que no son hechos aislados de países, sino que se articulan en una estrategia que está muy bien articulada regionalmente y que tiene una historia de injerencia que tenemos que tratar de seguir dilucidando, ¿no? En sus mecanismos de funcionamiento. Así que vamos a estar atentas, muy atentos a lo que va sucediendo en Ecuador, porque por supuesto la realidad de Latinoamérica y el Caribe es una, ¿no? Hay tanto que nos une que los procesos hay que pensarlos en integralidad. Sí, ojalá pudiéramos resolver estas cuestiones también apuntando a la cooperación interpaíses, pero a nivel regional, ¿no? A raíz de esto que estás reflexionando, Pili, no olvidemos también que hubo unas décadas de los 80 a los 90 que para Estados Unidos esta fue una gran excusa para instalar bases militares. Tenemos el Plan Colombia, en Ecuador mismo se instaló una base en Manta, una base a la que el gobierno de Rafael Correa le cerró la puerta. Entonces, bueno, un poco para estar alertas, como decís, Pili, a lo que vaya sucediendo también frente a esta oferta tan solidaria de los Estados Unidos y a una región un poco desintegrada también y su incapacidad para darse la mano para resolver estos asuntos.